Invitamos a pasar a este estrado al economista Luis Rosero, intendente zonal 5 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El economista Rosero obtuvo una maestría en Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente e Industria por la Universidad Internacional de Andalucía. Ha sido docente de la Escuela Politécnica del Litoral, Universidad Católica de Guayaquil y Universidad de Guayaquil, además de publicar varios artículos para reconocidos medios de comunicación. El economista Luis Rosero nos presenta el tema Ámbito regulatorio del sector financiero de la economía popular y solidaria, perspectiva de regulador. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Primero quisiera agradecer la invitación que ha hecho la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pueda hacer una exposición acerca del trabajo que realiza en cuanto al control y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, voy a hacer esta charla sobre ese tema, pero principalmente sobre la práctica que hacemos realmente, no tanto a nivel teórico, sino qué es lo que ejecutamos. ¿Qué pasó? Sí. Aplasto esto para avanzar ya. Bien, esos son los temas que voy a tratar en la charla. Y básicamente es una charla bastante breve, en algunos casos un poco técnica, pero voy a tratar de que sea en un lenguaje más sencillo posible, ¿sí? Bien, ¿cómo surge esto de la economía popular y solidaria? Básicamente, esto surge con la Ley de Economía Popular y Solidaria, que se aprueba en el año 2011. En esa ley se establecen una serie de instituciones, se crean una serie de instituciones, entre ellas, para el caso del control, está esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué es lo que hace la ley? Fundamentalmente, un aspecto importante es que se reconozcan y se puedan fortalecer estas instituciones de economía popular y solidaria. Esto me refiero principalmente a asociaciones y cooperativas, tanto financieras como no financieras. Y por otro lado, se establece toda una institucionalidad para la rectoría del Estado, tanto para el control, la supervisión, la regulación y el fomento y acompañamiento de estas instituciones. O sea, es toda un marco jurídico en el cual se establecen las distintas funciones de las distintas instituciones que crea la ley. Bien, ahí están las instituciones. Yo solamente me voy a referir a las que tienen relación con la superintendencia, con lo que se refiere a la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Bueno, en la ley se crea lo que se llama la Junta de Regulación. La Junta de Regulación es el regulador del sector. Eso quiere decir el ente que dicta las normas en las cuales tienen que enmarcarse las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Y se crea la Superintendencia de Economía Popular, que es la que hace cumplir esas normas y hace el proceso de control y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Vale aclarar, nosotros no solamente controlamos a las cooperativas financieras, también controlamos a las cooperativas no financieras y a las asociaciones. Pero en esta charla solamente me voy a referir a las cooperativas de ahorro y crédito. Bien, ¿qué es la superintendencia? ¿Cuál es la misión de la superintendencia? En primer lugar, es una entidad técnica que utiliza una serie de herramientas, una serie de modelos para poder hacer su trabajo de supervisión y control, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esta? ¿Cuáles son las funciones principales de la superintendencia? Voy a mencionar solamente dos. Una, mantener y velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sistema financiero popular y solidario. Y eso, la principal función es velar por la fe pública, es decir, por los ahorros de los socios de las cooperativas. Y en segundo lugar, otra actividad importante, la superintendencia es la que se encarga de autorizar qué tipo de operaciones pueden realizar las cooperativas, ¿sí? O
O sea, el único ente que puede autorizar es la superintendencia de qué tipo de actividades cumplen las cooperativas de ahorro y crédito, además de la intermediación financiera, ¿sí? Bien, ¿cómo está conformado el sector financiero popular y solidario? Los principales componentes del sector son las cooperativas de ahorro y crédito. Le siguen una cosa que se llama caja central. La caja central es una especie de cooperativas de cooperativa, una especie de banco de cooperativa, ¿sí? Y por otro lado, tenemos también bancos y cajas comunales, cajas de ahorro, y estas cuatro son los entes, pero lo fundamental, el grueso, donde está la mayor parte de los depósitos del ahorro, son las cooperativas de ahorro y crédito. Bien, nosotros hicimos un proceso que se llama de registro y adecuación de estatuto. La ley nos facultó para volver a darle personería jurídica a las distintas cooperativas de ahorro y crédito. Ese es un proceso que duró aproximadamente de un año y con eso pudimos obtener cuál es el catastro, cuál es el universo de las cooperativas de ahorro y crédito. A partir de ese proceso se determinó que existen 945 cooperativas de ahorro y crédito en el país. Y ese es un alto número para una economía pequeña como la de Ecuador. Brasil, que tiene cerca de 200 millones de habitantes, es el que tiene más de 1000 cooperativas de ahorro y crédito. Ahí va Ecuador en segundo lugar. Digamos, hay muchas cooperativas de ahorro y crédito, es lo que detectó recolección de información. Bien, se estima que existen unos 12.000 bancos y cajas comunales. Esas no están registradas todavía, está en un proceso de investigación para ver cuántos mismos existen. Pero algo importante es que estas cooperativas tienen distinto tamaño, ¿sí? Y vamos a hablar más adelante del tamaño de estas cooperativas. Bien, están divididos por ley, tanto la regulación como la supervisión es de carácter diferenciado según el segmento. Las del segmento 4 son las más grandes y es lo que se decía el expositor anterior, eran las cooperativas que estaban bajo el control de la superintendencia de bancos, ¿sí? Eran aproximadamente 35, 36 cooperativas, más una caja central, ¿sí? Luego le siguen las del segmento 3, que digamos podrían señalarse como las cooperativas medianas, luego las del segmento 2, las de cooperativas pequeñas, y finalmente las cooperativas del segmento 1 son las muy pequeñas, ¿sí? Entonces hay un estrato, hay una estructura diferenciada dentro de las cooperativas, ¿sí? No son lo mismo una cooperativa muy pequeña que una cooperativa de ahorro y crédito grande como es la del segmento 4. Bien, ahí está el comportamiento, la estructura por distintos tipos de segmentos. Como ustedes ven ahí en el cuadro, en la parte roja y azul, esas son las del segmento 1 y 2. O sea, la mayor parte de cooperativas son, en número, son las del 1 y 2, o sea, las pequeñas y muy pequeñas, ¿sí? Sin embargo, como vamos a ver en el siguiente lámina, esto ya lo pasó el expositor anterior, no lo voy a hacer referencia. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito son, la mayoría son pequeñas o muy pequeñas, las más importantes en términos de depósito, en términos de cartera, son las del segmento 4, ¿sí? Y ahí está el número de cooperativas que habíamos señalado, las 945 dividido por provincia, de todos los segmentos. Y la mayor parte de estas cooperativas están en la provincia del Pichincha, ¿sí? Le sigue Tungurahua, Carchi y por ahí debe estar Azuay. Sin embargo, a pesar de que la distribución dice que la mayoría de las cooperativas están en Pichincha, las dos más grandes cooperativas en términos de ahorro y depósito, en términos de depósito y de cartera, están en Cuenca, en la provincia de La Azuay. O sea, a pesar de que están distribuidos a través de todo el país, sin embargo, las cooperativas más grandes en términos de ahorro y de cartera están en Cuenca.
Y eso es importante porque estas cooperativas conforman lo que se llama en la práctica de supervisión las cooperativas que tienen riesgo sistémico. Es decir, estas cooperativas son importantes y hay que controlarlas porque ahí está la mayor parte del riesgo de todo el sistema, ¿sí? Bien, voy a hablar brevemente del modelo de supervisión y qué aplicamos nosotros respecto al control de las cooperativas de ahorro y crédito. Bueno, existen varios modelos de supervisión. El uno es un modelo de supervisión de cumplimiento. Este era lo que existía antes de que la superintendencia comenzara a funcionar. Había una Dirección Nacional de Cooperativas que básicamente hacía una supervisión de cumplimiento normativo. En cambio, nosotros utilizamos un modelo de riesgo, que significa que básicamente nos fijamos en cuáles son los principales riesgos que enfrenta una cooperativa, ¿sí? Bien, y esos riesgos implica, por un lado, identificar el riesgo, medirlo, priorizarlo, controlarlo, monitorearlo e informar, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque hay dos tipos de riesgos fundamentales en una cooperativa de ahorro y crédito. Eso quiere decir riesgo de liquidez y riesgo de solvencia. El riesgo de liquidez, ¿qué es? La posibilidad de que la cooperativa se quede sin dinero, sin fondo, y no podrá seguir operando si no tiene fondos para poder realizar la intermediación financiera. Y el otro riesgo importante es el de solvencia, que si la cooperativa tiene problemas de solvencia, quiere decir que no está en capacidad para responder ante los socios respecto a sus depósitos, ¿sí? Bien. Nosotros usamos un modelo de supervisión continua que tiene algunos elementos. Se basa primero en lo que llamamos supervisión extra situ, eso es pedirle información a la cooperativa, básicamente balances, estado financiero, ¿sí? Principalmente. Luego, de acuerdo a nuestro plan de supervisión, que vamos a explicar brevemente, realizamos una visita de campo, realizamos una auditoría a la cooperativa en función del plan de supervisión, ¿sí? Y finalmente hacemos un seguimiento y un control de cómo le está yendo a la cooperativa después de realizar la visita, ¿sí? Bien, pero aquí es importante que en las cooperativas hay una cosa que se llama el autocontrol. Se supone que hay distintas instancias dentro de la cooperativa que tienen que hacer la vigilancia dentro de la cooperativa, ¿no? Eso que se llama gobierno cooperativo, ¿sí? Luego voy a hablar muy brevemente de eso, pero se trata de un modelo que no está basado solamente en el control de parte del organismo supervisor, en este caso la superintendencia, sino que también se basa en el autocontrol que tienen que realizar los socios y los directivos de la cooperativa. Bien, ¿qué hacemos en cada tipo de supervisión? La supervisión extra situ, que es a partir de la información que nos remite la cooperativa. Se basa fundamentalmente en base a esa información, se elabora un perfil de riesgo. Sabemos en qué situaciones de riesgo está la cooperativa. Segundo, elaboramos indicadores de alerta, ¿sí? Tercero, una vez conocido esto de la cooperativa, nosotros hacemos reuniones con las cooperativas que vemos con riesgo. Los llamamos a una reunión y les decimos, mire, tienen estos problemas de riesgo, y entonces pónganle atención y tomen las medidas adecuadas para que superen sus debilidades, ¿sí? Eso es lo que se hace en la supervisión extra situ, con la información que nos manda la cooperativa. La supervisión in situ consiste en hacer una auditoría visitando la cooperativa. Van nuestros auditores a realizar el trabajo de auditoría, ¿sí? A partir del informe de auditoría se elabora una matriz en la cual se detectan todos los problemas, todas las debilidades que tiene la cooperativa, que la llamamos una matriz de hallazgo. Todo lo que encontramos en cuanto a debilidades y problemas, ¿sí? Y eso, a partir de ese análisis de esos problemas, se determina la viabilidad o no de la cooperativa. Y finalmente, también tenemos una cosa que se llama supervisión auxiliar, que consiste, se aplica para los segmentos 1 y 2. Y según la ley, esta puede ser realizada por otros organismos distintos a la superintendencia.
Bien, ¿cómo se planifica la supervisión? Nosotros la superintendencia hace un plan anual de supervisión, ¿sí? Basado en la supervisión extra situ, basado en la información que nos manda la cooperativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo está dividido ese universo de cooperativas para la supervisión? Una, supervisamos aquellas que son las riesgos sistémicos, las cooperativas más grandes. En esas cooperativas más grandes está entre el 80 y 90% de los activos del sistema, ¿sí? Entonces, ahí ponemos atención en un seguimiento continuo de cuál es su situación de liquidez, su situación de solvencia, ¿sí? Es un permanente seguimiento de tanto extra situ como supervisión in situ, ¿sí? Bien, para el segmento 1 y 2 y 3 se hace un plan de supervisión que se especifica trimestralmente qué cooperativas vamos a visitar. Y esa selección de cuáles entran dentro del plan de supervisión está basado en riesgo. Se utilizan ciertos criterios, principalmente el de riesgo legal, la viabilidad de la cooperativa y otros que tienen que ver con los resultados de la cooperativa, ¿sí? También tenemos, en el caso de las cooperativas que son no viables, que la decisión respecto a la continuidad o no de esa cooperativa tiene que decirle a un comité de riesgo. Entonces el comité de riesgo se reúne y determina qué rumbo le da a esa cooperativa, ¿sí? Luego vamos a hablar brevemente de qué decisiones toma el comité de riesgo. Bien, en el sistema financiero, sea esto en el sistema financiero privado o en el sistema financiero popular y solidario, hay tres pilares fundamentales para mantener la estabilidad del sistema. El primero es una regulación prudencial. La Junta de Regulación del sector financiero popular aplica una regulación prudencial. El segundo pilar es la supervisión eficiente, que quiere decir hacer un buen control, una buena supervisión, para detectar los problemas, detectar los riesgos de las cooperativas. Y finalmente está una red de seguridad financiera que básicamente son dos cosas: un fondo de liquidez y seguro de depósito. En el sistema financiero popular y solidario, la Ley de Economía Popular creó un fondo de liquidez para riesgo de liquidez. O sea, si una cooperativa tiene problemas de que se está quedando sin dinero, puede pedirle un préstamo al fondo de liquidez, y si hay un problema de solvencia y la cooperativa se ve obligada a cerrar una liquidación forzosa, se paga el seguro de depósito para aquellas cooperativas que aportan a la Corporación de Seguro de Depósito. Bueno, vale una aclaración. Ustedes han de haber oído que llegó a la Asamblea el Código Monetario, Financiero Monetario, ¿sí? Bueno, el Código Monetario Financiero hace algunos cambios a esta legislación, ¿sí? Esto está vigente hasta un mes posterior, hasta que se apruebe el Código Monetario. Porque el Código Monetario lo que hace es, en términos del esquema de regulación y supervisión, es crear un regulador único. Entonces, acá nosotros tenemos un regulador, que es la Junta de Regulación del sector financiero. Con el Código Monetario, esa junta, que era específica para el sector financiero popular y solidario, desaparece y se crea una Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera, que ese es el nuevo organismo que va a regular, en este caso, al sector financiero popular y solidario, quiere decir las cooperativas. Bien, entonces nosotros funcionamos con este esquema para mantener la estabilidad del sistema. Bien, es lo que estaba diciendo. Esos tres componentes, entre el primer componente o la línea de defensa para defender la estabilidad, está la supervisión. Y como decía, nosotros nos fijamos básicamente en los riesgos financieros, ¿sí? Esos riesgos financieros, los dos principales, son los riesgos de liquidez y solvencia, que había mencionado, el riesgo que la cooperativa se quede sin fondo o que la cooperativa no tenga suficiente solidez patrimonial para poder continuar con sus operaciones, ¿sí? También hay otros riesgos, ¿sí? Pero en la parte financiera esos son los dos fundamentales. Luego, como decía, el mecanismo para poder sostener la sostenibilidad, para poder mantener
la solidez de esta, hay lo que se llama la red de seguridad financiera. Esa red de seguridad financiera tiene dos componentes. Uno es el fondo de liquidez. Como decía, si hay algún problema de que la cooperativa se está quedando sin fondo, puede hacer un préstamo al fondo de liquidez. ¿Sí? Bien. Y entonces, bajo ciertas condiciones y ciertas tasas de interés, la cooperativa puede recibir un crédito del fondo de liquidez, ¿sí?, a la cual aportan todas las cooperativas. Y por otro lado, si la cooperativa ya se ve que es inviable, puede, el seguro de depósito actúa. Si la cooperativa cierra, se le paga el seguro de depósito a los depositantes de acuerdo al monto que establezca la Corporación de Seguro de Depósito. ¿Sí? Entonces, en resumen, la estabilidad de un sistema financiero, ya sea privado o sea popular y solidario, está basado en esos tres componentes. Uno, una regulación prudencial. Dos, una supervisión eficiente. Y tres, la existencia de una red de seguridad financiera. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros utilizamos en la supervisión in situ? Están ahí. Básicamente nosotros hacemos inspecciones, examen especial y principalmente auditoría. ¿Sí? También tenemos otros mecanismos que voy a comentar más adelante. Pero ahora me voy a referir qué hacemos con auditoría, qué hacemos cuando vamos a una cooperativa. ¿Sí? Bien, nosotros aplicamos un modelo de supervisión integral y está basado en 4 componentes: en revisar la administración y control, riesgos, una evaluación contable financiera y el balance social. ¿Sí? Me voy a referir muy brevemente a estos temas para que vean que nosotros usamos un modelo que ha sido diseñado por nosotros, ¿sí?, en base a experiencias internacionales, en base a buenas prácticas internacionales. Bien. ¿Qué vemos en administración y control? Ahí están los distintos elementos. Sí. Voy a referirme más adelante de eso. Lo que se llama, la administración y control tiene que ver con el gobierno cooperativo. Y ahí hay 3 elementos importantes del gobierno cooperativo. Primero, el funcionamiento del Consejo de Administración, que tiene que ver con la marcha económica de la cooperativa. Segundo, el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia es el encargado de hacer las labores, de que la contabilidad se lleve bien, y por otro lado, hacer labores de auditoría. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, el gerente, que es el que maneja la cooperativa desde el punto de vista operativo. Entonces, ahí hay un tema fundamental que tiene que ver con el conflicto agente principal. Tienden a haber problemas entre esas 3 instancias. ¿Sí? Luego se hace una evaluación de riesgo, y los riesgos que vemos son básicamente el riesgo de crédito, que tiene que ver principalmente con la morosidad, el riesgo de liquidez, lo que ya comentábamos, que la cooperativa se quede sin fondo, el riesgo operativo, la cooperativa pueda seguir funcionando en sus distintas actividades. Hay un riesgo, el riesgo que tiene que ver con el lavado de activos, ¿sí?, y el riesgo de mercado. También hay, importante, un riesgo legal que se refiere al cumplimiento de las distintas normas. Bien. Y hacemos por el lado de la evaluación financiera, evaluamos todos los componentes del balance de los estados financieros, y en el balance social lo que hacemos es ver principalmente el cumplimiento de los 7 principios cooperativos. Bien, le vamos a echar una mirada muy breve dentro de cada uno de los componentes. Del gobierno cooperativo, principalmente revisamos la calidad del gobierno. Esto quiere decir que las 3 instancias que mencioné funcionen de manera adecuada, porque nos hemos encontrado en la práctica que hay conflictos, y esos conflictos del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia traen problemas de administración de la cooperativa. ¿Sí? Por otro lado, también nos fijamos en el ambiente de control. Eso quiere decir que funcionen adecuadamente el Consejo de Administración, que controle las actividades económicas de la cooperativa. El Consejo de Vigilancia controle que se lleve bien la contabilidad, que se use el Código Único de Cuentas que ha diseñado la superintendencia para aplicarse en las cooperativas, y por otro lado, que haga la auditoría, ¿sí?, o las veces de auditoría.
Bien, también en la evaluación económica nos fijamos en 3 elementos importantes. 1, la cartera. ¿Cómo está la cartera? ¿Cómo está la calidad de la cartera? Y eso quiere decir la morosidad de la cartera. 2, los depósitos. ¿Cómo está la estructura de depósito entre depósitos a la vista y depósitos a plazo? Eso es importante cuando se tiene que tomar una decisión respecto a la continuidad o no de la cooperativa. Y finalmente, los resultados que tiene la cooperativa, qué utilidades ha obtenido, porque esas utilidades o esos excedentes tienen importancia para el fortalecimiento patrimonial, para el patrimonio de la cooperativa. ¿Sí? Bien, el último elemento que revisamos es el gobierno cooperativo. El gobierno cooperativo que tiene que ver con el cumplimiento de los 7 principios. Los 7 principios que ya se mencionaron. De ahí hay 3 importantes. Esto es con el balance social, está mal el título. El balance social se refiere al cumplimiento de los 7 principios cooperativos. De ahí nos fijamos principalmente la participación dentro de las asambleas de los socios, si las asambleas generales están funcionando. Segundo, importante, la educación, formación e información. Cómo la cooperativa le da servicio social a los miembros de la cooperativa. Y eso básicamente quiere decir cursos de capacitación, también atención en salud y en algunos casos en vivienda. Y finalmente, otro aspecto importante es el compromiso de la comunidad. ¿Qué hace la cooperativa respecto al lugar, a la zona donde está? Yo estuve el año pasado en Paraguay y estuve viendo las experiencias de cómo muchas cooperativas de ahorro y crédito de Paraguay ayudaban a la comunidad con programas de salud, con programas de educación, y entonces cumplían con ese último principio de compromiso con la comunidad. Bien, ahora, después de que se hace la visita a una cooperativa para hacer una auditoría, se levanta un informe. Y en ese informe, en base a ese informe, se toman una serie de decisiones. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que se toman? Primero, si la cooperativa observamos que tiene dificultades, tiene debilidades en estas 4 componentes que hemos mencionado, entonces se le pide que presente un plan de acción. Un plan de acción que está basado en la matriz de hallazgo, en la matriz de los problemas que encontramos, para que la cooperativa lo aplique en un plazo determinado. Nosotros recibimos el plan y lo aprobamos y hacemos el seguimiento de su aplicación. Esto es para que la cooperativa mejore, ¿sí? En segundo lugar, cuando observamos problemas más serios en la cooperativa, la ley nos establece que podemos aplicar una cosa que se llama el mecanismo de resolución. El mecanismo de resolución significa que cuando una cooperativa tiene serios problemas, se puede aplicar lo que se llama en la jerga financiera el banco bueno y el banco malo. ¿Qué quiere decir eso? Para decirlo en palabras sencillas, liquidamos el banco malo y nos quedamos con la parte buena de la cooperativa, ¿sí? Y con esa parte buena de la cooperativa podemos hacer una fusión o vender la cartera y otras operaciones que se realicen. Entonces salvamos lo que se pueda salvar. Bien, finalmente también hay la posibilidad de hacer una fusión, ¿sí? Ahora, si la cooperativa no es viable, o sea, si después del análisis financiero no es viable, lo que se hace es liquidar la cooperativa y después de la liquidación de la cooperativa, en el caso de que la cooperativa esté aportando al COSEDE, a la Corporación de Seguro de Depósito, la COSEDE se encarga de pagar el seguro de depósito, ¿sí? Perdón. Finalmente, todas las cooperativas de ahorro y crédito que están bajo nuestra supervisión tienen que tener una calificación de riesgo. Esta calificación de riesgo la hacen compañías especializadas en calificación de riesgo. Y todas las calificaciones de riesgo están publicadas en la página web de nuestra superintendencia, ¿sí? Bien, en resumen, nosotros somos el organismo
de control, el organismo de supervisión. Aplicamos una metodología que es la que he aplicado y además de todas las cosas que hacemos de aplicar auditoría, finalmente estamos facultados para imponer sanciones, ¿sí? Entonces, en la ley y el reglamento, sobre todo en el reglamento, está estipulado el tipo de sanciones que podemos aplicar. Y en consecuencia, cuando hacemos el informe y tenemos el informe en nuestras manos, no solamente exigimos la aplicación de un plan de acción, sino también que eso puede conllevar la aplicación de una serie de sanciones y multas a los directivos, ya sea al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, al gerente, dependiendo de las infracciones que hayan cometido cada una de esas instancias. En todo caso, la tarea de la superintendencia es básicamente defender la fe pública, tratar de que el sistema se mantenga estable y sólido para que tenga un buen comportamiento y por otro lado solidez y crecimiento en el futuro. Sobre todo porque este sector es un sector que atiende el crédito de los que son marginados por la banca. Como ustedes vieron en la exposición anterior, principalmente las cooperativas de ahorro y crédito dan en sus líneas de crédito, sus dos principales son microcrédito, que son los microempresarios que no han recibido crédito de la banca por falta de garantía o por otras cosas, y también tienen una línea de consumo. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme.